Entonces, ustedes bien saben que el curso se compone de 3 horas de cátedra, 3 horas pedagógicas de cátedra y 2 de taller. 5 horas. Los talleres nuevamente se dividen, como suelen hacerlo en su carrera, pero esta vez los talleres no los voy a dictar yo. Le pedí a una colega que se llama Gisela Tapia que se encargue de los talleres. Yo solamente voy a estar en la cátedra, así que ustedes y yo nos vamos a ver solo los lunes por la mañana, nada más. Así no se cansan de mí, de verme tanto. Por cierto, la idea del taller es que ya nos salgamos un poquito de los programas clásicos, eh, sencillos, etcétera, que servían bastante, pero tenían una serie de limitaciones. Una de las limitaciones es que, pucha, para poder trabajar con él en alguna parte hay que tener licencia, y la licencia hay que pagarla. Me refiero al SPSS u otros programas. Y además que está ya totalmente metido en todas partes, en todas las áreas, el programa de acceso libre, el R. Y le pedí a mi colega que los talleres los haga este año con R. Primera ventaja es que los van a poder cargar, ella se los va a explicar, por supuesto, los van a poder cargar en sus computadores, sus portátiles, como ustedes quieran. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que a donde vayan a trabajar después, no van a depender de que les compren el programa o que tengan que gastar ustedes plata, ahí va a estar. Y tercero, es que es muy completo, es muy completo. Por lo visto ha sido el programa más completo que ha habido en estadística. El programa, me refiero a computacional, en estadística en el último tiempo. Yo les diré que cuando yo estudiaba, no el pregrado, porque por entonces no existía, pero sí cuando estaba estudiando el doctorado, estaba recién empezando el R. Estaba recién empezando, y yo les estoy hablando hace 30 años atrás. Estaba recién empezando, que teníamos que estar con un cassette chiquitito, no con los floppy, sino que los de 3 1/4 o 3 1/2, ya no me acuerdo, pulgadas, y recién estaba comenzando. Bueno, pues les diré que eso ha tomado mucha fuerza. Y eso quiero que ustedes lo conozcan, ¿ya? Respecto a la cátedra, vamos a seguir la dinámica que es entregarles material. Por favor, no sean muy estrictos porque, fíjense ustedes, en general, o sea, el material yo lo tengo escrito, lo he escrito yo, pero hay erratas, no errores de fondo, pero sí erratas. Entonces, habitualmente lo que yo haré, lo hicimos ya el semestre pasado, es que yo les subo el material, pero si hay correcciones que hacer, después se los vuelvo a subir ya con las correcciones hechas. A eso me refiero, que no sean muy estrictos, es decir, cuando encontremos algún error, no se preocupen porque yo mismo lo voy a corregir y después se los reenvío. Y entonces, de cada documento, ustedes se quedan con la versión final. A propósito de eso, de los documentos, el curso está dividido en tres partes claramente definidas, que van a ser claramente las pruebas que vamos a tener. La primera parte, descripción estadística descriptiva. La segunda parte, probabilidades. Y la tercera parte, inferencia. Eso es nuestro curso. Este es el curso habitual de estadística, pero nosotros lo vamos a aplicar y vamos a buscar los ejemplos y las observaciones hacia el área de ustedes. Pero básicamente es eso: descripción de datos, probabilidades y luego toma de decisiones en inferencia. Entiendan ustedes entonces que al menos van a tener 3 apuntes. 3 apuntes. Uno de la primera parte, que son 60 y tantas páginas, después la segunda parte, que es probabilidad, modelos de probabilidad, y después la tercera, que es de inferencia. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un poquito de esto. Sigo con la introducción de la asignatura y quiero mostrarles algunas cosillas. Como siempre, en algún espacio en la nube voy a tener una carpeta que va a ser la de ustedes, que se las voy a compartir, de donde ustedes pueden bajar el material, los libros,
Ah, y por supuesto los videos que iré grabando. Y cualquier otra cosa que se nos ocurra en el momento. Ahí les iré subiendo el material. Esta es mi carpeta, entonces aquí yo voy a crear una carpeta para compartirla con ustedes. No les voy a compartir esta carpeta porque, por ejemplo, para escribir los apuntes yo uso un programa exterior, diferente. No uso el Word, se fijan aquí, bueno, es material interesante, pero en general aquí no hay cosas en Word. Yo suelo escribir con este programa, con el LaTeX. Y lo que les voy a compartir, obviamente, son los PDF y todas las historias, ¿no? Y los videos. Además, tengo aquí el programa, que ustedes bien saben que, bueno, el programa ya lo tienen, se lo subí a la intranet, tal como les dije. 1, 2 y 3 unidades, las que les comenté. Después está todo el bla bla que se tiene que hacer, que corresponde a la correcta organización de la asignatura y de la carrera, etcétera, ¿no? Esto es laboratorio de computación. Ahí van a ver ustedes que Gisela se va a saber manejar con eso, porque van a tener que trabajar con computador. Y vamos a ver algunos casos bien específicos. Cuando digo algunos casos bien específicos, problemas que uno se va a encontrar y que tiene que aplicar la estadística. La estadística en general, ustedes entenderán que se refiere, mucha gente la entiende como datos. ¿Qué es la estadística? No, estudio de datos, análisis de datos, tabla de frecuencia, promedios. Yo todavía tengo colegas o amigos que me dicen, pero tú eres experto en calcular promedios. Claro, esa es una cosa, esa es una nimiedad. Porque lo que sí importa es hacia dónde apunta la estadística. Y la estadística recopila información, pero luego está la probabilidad, y entre ellas dos nos permiten a nosotros hacer una toma de decisiones a través de la inferencia. Entonces, al final, la estadística nos va a servir para tomar decisiones, tomar bajo la información que nosotros tengamos, la mejor información. Eso va a ser la estadística. Por eso, no sé, por decirles algo, hay como una serie de hitos en esta asignatura, hitos que a mí me van a importar que los manejen muy bien, me voy a sentir muy a gusto si ustedes me ponen especial hincapié, especial atención en esos hitos, y se los voy a hacer notar en cada momento. Por ejemplo, nadie puede haber dicho que tiene un curso de estadística descriptiva o de estadística y con estadística descriptiva si no entiende qué significa la variabilidad. Nadie me puede decir a mí que tiene un curso de probabilidad en estadística si no conoce el teorema de Bayes, si no conoce la distribución normal, el modelo normal, o si no sabe realizar una inferencia, un contraste de hipótesis. ¿Ok? Esto lo copio siempre literal. Creo que esta fecha no... Bueno, ahora voy a revisar esta fecha, me parece que no va. Esto es literal. Cuando digo literal, a cómo en su carrera definen ustedes las evaluaciones. ¿Ok? Tal cual. No calentemos mucho la cabeza con eso. Lo que yo les pido es que hagan un esfuerzo súper grande para que no tengamos que entrar en esta... En alguna parte tiene que estar... la nota se calcula presentó examen, un 30% de la nota del examen. Lo que les pido es que hagan el esfuerzo genial de no tener que hacer el examen final, porque tanto ustedes como yo vamos a quedar libres antes y más contentos. Bueno, todo ni siquiera yo hice esto es hecho por la carrera. Y creo que ustedes lo conocen mejor que yo. Lo importante es las 3 pruebas que les vaya bien y los laboratorios hacerlos bien, los talleres hacerlos bien. 4, pueden ser 4, pueden ser menos. De hecho... Profesor, una pregunta. Dime. ¿Entonces va a haber alguna nota de exhibición para el examen final o algo así? O algo así.
Christopher, ¿tú estuviste el semestre pasado en biomatemática con nosotros? No, bueno, yo hice biomatemática hace 2 años con el otro profesor. Ya. Hace un año, hace 2 años lo hice Hace, yo también, hace 3 años. sí, porque yo fui la tercera generación de mechones de la carrera. No Exacto, estaba, no me acuerdo qué profesor. exacto. Si no, Rigoberto puede haber sido, no estoy seguro. Uno viejito. Sí, Vale. Mira, sí. eh, entiende tú que la exhibición existe con nota alta en general. Yo lo que quiero es que tengan buena nota todos. Si tienen buena nota, no tienen que hacer ese examen y yo no me molesto en hacerlo siquiera. O sea, a tu pregunta, sí. ¿No? muchísimas gracias. Nada. Sigo. Esto es orientativo, chiquillos. La planificación es totalmente orientativa, pero a mí me sirve mucho para organizarme. Pero lo que sí tratamos de mantener es, fíjense ustedes, taller evaluado, los talleres evaluados y las pruebas parciales. Taller evaluado y pruebas parciales. Entonces, el 17 de mayo, miren ustedes aquí, esto sería la primera prueba. Me traté de preocupar de que las pruebas estuvieran en los periodos que no nos complicaran, como son, no puede estar en una semana de receso docente, no puede estar en la semana siguiente, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene que ser en día de clase. Bueno, quienes han tenido clase conmigo antes saben que hay varias variabilidades que uno puede ir manejando en su momento y en función de cómo estén las cosas, ¿no? La segunda prueba parcial el 5 de julio. Ojo que el 5 de julio, cuando hablo del 5 de julio, quiere decir que ya estamos tirando para el final del semestre. Porque la tercera prueba es el mismo julio, pero el 26 de julio. No, no me preocupé de cambiar esto antes, fíjense, 26 de julio. Eso quiere decir que les voy a, estos programas se los voy a actualizar en la intranet, ¿ya? Y esto eran 3 talleres, para que vean, no me fijé en eso. Ya. La otra cosa, no sé si pone aquí abajo, recursos para el aprendizaje. Miren, recursos para el aprendizaje. El primer recurso, las clases. Ustedes son buenos para venir a clases, así que en ese asunto no tenemos problema. Los videos grabados de clases, para que vayan. Hay varias cosas que ustedes van a verlas en los libros, pero las van a ver de refilón, pero no van a escuchar el tono, no van a escuchar el hincapié que hay que hacer a ciertas cosas. Ya les dije, variabilidad, teorema de Bayes, normal, etc. El hincapié. Ese es el primer recurso. Lo segundo, por supuesto, los apuntes de clase. Los apuntes que, digamos, los apuntes que yo les voy a subir, más que de clase, son los apuntes que yo les voy a ir subiendo, que son 3, en principio 3. Y lo tercero, obviamente, son libros. Obviamente son libros. Dada la circunstancia en que nosotros estamos, yo les muestro que la idea, en la carpeta yo les voy a dejar disponibles los libros que, pues ya, es que cualquier libro de estadística les sirve, pero los libros que les puedan ser útiles con aplicación en medicina, con aplicación en salud en general, ya son menos. Fíjense ustedes. Aquí los tengo. Estos van a estar en la carpeta, insisto, para descargar. Este es muy sencillito, el primero. Para ciencia de la salud. Es súper sencillito, pero verán ustedes que va abarcando la materia que nosotros tenemos. Estadística descriptiva, relación entre variables numéricas cuando hacemos regresión, después inferencia estadística, que para poder verlo comienza con probabilidad. ¿De acuerdo? Ese es el primero. El otro, este otro, mire, a ver este de aquí, permítanme que les muestre este. Estadística para biología y ciencias de la salud. Este a mí me sirve para sacar hartos ejemplos.
sido bien útil para sacar ejemplos, ejercicios. También bastante sencillito, tiene toda nuestra materia, que me da un poco lata como está escrito de pronto. Pero es bien exhaustivo en términos de esta parte de estadística descriptiva, se preocupa de las interpretaciones en general, la interpretación de probabilidad, los diagramas de Venn, etc. Está bastante completo. Cuando yo les digo está un poco, está escrito fome. También aquí en esta que parece que quisiera hacer una fotocopia, se ve bien fome. Tan fome como... Luego, mejores libros que esos, que a mí me gustan muchísimo, son estos dos, que al final son el mismo. Son estos dos. Solo que están en inglés. Pero miren. Este me gusta más a mí. Este me gusta más, porque primero una, si ustedes se fijan bien, es para la ciencia de la salud, es cierto, pero es con mucho ejemplo en área de salud, de ciencias médicas, etc. Fíjense ustedes, nuevamente lo que les dije el programa, estadística descriptiva, probabilidad, que está dedicando 3 capítulos a probabilidad, estimación, que es inferencia. 1, 2, sobre todo estos 2 capítulos de inferencia. Pero miren, me voy a cualquier parte, por ejemplo, esto. Ya no está escrito tan fome. Bueno, aquí hablan de la hipótesis de investigación, porque también tiene, obviamente, tiene algo de metodología de investigación, obviamente. Este me gusta mucho en este libro. Los tipos de errores. Por ejemplo, hay una cosa que vamos a terminar el curso y yo me voy a sentir a gusto si ustedes me lo siguen. Hay una cosa que es el lenguaje, es de cómo hablamos nosotros. Cuando una persona nos dice, oye, ha disminuido el número de casos, el número de contagios del ¿cómo se llama? Del COVID, de personas contagiadas ha disminuido, muchas veces nos ponen la palabra ha disminuido significativamente. Y uno dice, ¿qué significa significativamente? Mucho. Pero, ¿cómo uno define mucho? Mucho es la brecha entre un valor y otro. Pero eso puede ser, eso depende de la escala de la que estemos hablando, de la cantidad de datos, etc. Entonces, la palabra significativa es mucho más fuerte que el simple hecho de lo que ponen en la tele, disminuyó significativamente, han disminuido o han aumentado significativamente los actos criminales en Santiago. ¿Qué significa significativo? Bueno, una de las cosas que ustedes van a ver en este curso, que significativo es una probabilidad de error. Y aquí lo habla, nivel de significancia. De eso nos vamos a preocupar. Otro de los conceptos que nosotros nos vamos a preocupar en su momento, otro de los conceptos es cuando nos hablaban, ¿se acuerdan ustedes? Era, sí, por esta época era. Por esta época estaban empezando a hablar hace un año, nosotros no nos conocíamos aún, hace un año hablaban de aplanar la curva. Chuta, aplanar la curva. Yo por más que lo pensaba, ¿qué es aplanar la curva? ¿Qué quieren decir con aplanar la curva? Porque aplanar, para mí aplanar podría ser llevarlo así a una pendiente cero, pero eso no me sirve de nada. Porque, no sé, pues pongámosle, hay 20.000 contagiados, se mantienen 20.000 contagiados. No, a mí lo que me interesa es que baje. Lo otro, ¿se fijan ustedes? ¿Se fijan? Entonces hay que estudiar bien la curva. La curva, por ejemplo, la curva normal. En esa curva normal en que nos va a interesar que en los extremos hayan pocos casos. Si estamos hablando de la enfermedad, bueno, quizás en uno de los extremos me interesa, no sea tan grave, pero en el otro extremo hayan pocos casos. Fíjense ustedes, otro de los puntos que les decía, cuando decía, ahí no era tanto problema de, no sé, pues de la famosa subsecretaria Daza, que es la que siempre está dando la cara, o del ministro en el momento, pues hace un año estaba el ministro anterior, no era tanto lo que dijeran ellos, sino cómo lo interpretaba el periodista.
los periodistas en general, ¿no? Que hoy disminuyeron los casos. No, no es. Cuando están hablando de contagiados, no es que disminuyeran los casos. Disminuyó la pendiente, que es otra cosa. Sigue creciendo, siguen aumentando los casos, pero la pendiente es más pequeña y por lo tanto han aumentado menos casos. Insisto, tengo entendido que las personas que exponían sí sabían de lo que estaban hablando. El problema era el periodista cuando lo decía y uno, no, pues es mentira, es no entender bien, bueno, no sabe matemáticas, digamos así. La cosa es que hay elementos que ustedes tienen que manejar bien. Y se los voy a decir, por favor, ya estoy metido de lleno en materia, pero conceptos que quiero que los manejen súper bien en sus cabecitas. Chiquillos, presión arterial, no sé, toman en un día, toman otro día. ¿Qué puede ser más grave para mí? Tener la presión, no sé, la presión especialmente alta todos los días o variar mucho la presión. ¿Qué puede ser más grave? Bueno, ahí es donde nosotros nos vamos a preocupar más de la variabilidad. Nivel de, no sé, nivel de azúcar, cualquier nivel de que estemos hablando, cualquier estado que nosotros estemos analizando, lo que nos interesa es estudiar la estabilidad. Cuando hablan de estabilizar al paciente, lo que quieren es estabilizarlo en sus signos vitales, en montones de cosas, en montones de indicadores. Porque esos indicadores se empiezan a dispararse, si se mueven muy para arriba y de pronto están muy por abajo, para arriba, para abajo, esa cosa no funciona bien. Y eso no lo resiste nadie. Estoy hablando en el área de ustedes, como en cualquier otro área, Yo tengo un motor de un auto, estoy andando en el auto y me va haciendo, haciendo saltos así. No, eso no funciona bien, tiene que ser estable, parejito. En algunos casos alto, parejito, en algunos casos bajo, parejito. La variabilidad, uno de los conceptos más importantes de la estadística. Más aún, la variabilidad uno la estudia en el contexto de los datos que tiene. Pocos datos son muy variables. Muchos datos son poco variables. Ejemplo típico de esto. Cuando tengo pocos datos, por decirles algo, yo no sé, tengo notas. Primero, ¿qué nota? Me saqué la primera prueba, me saqué un 4 ya. Promedio, un 4. En la segunda prueba, un 7. Ya, 7 más 4, promedio 5,5. ¿Se fijan? Subí de 4 a 5,5. Después, ¿qué otra nota? No sé, pues después me saqué un 6. Ya, 5, 4 y 7, 11 y 6, 17. No, me voy a sacar otro 7, ya, para que me sea más fácil. 18, dividido entre 3, 6. Pero ahí, fíjense, en la primera subí 1,5 puntos el promedio. En la segunda subí medio punto nomás. Y a medida que voy teniendo más datos, es mucho más difícil cambiar el promedio. Por eso siempre es recomendable, cuando alguien está estudiando una carrera, a mis alumnos, cuando están a comienzos de carrera, suelo decirles, traten de sacarse las mayores notas posibles al comienzo de la carrera, lo más alto posible, porque después va a costar bajarlas. Se van a mantener más estables arriba. Vale. Este era el segundo libro y el otro es este que una de las dos es una versión más nueva nomás. Está con color, está bonita. Mire. ¿Ya? La misma idea. Bueno, etc. Bueno, eso es nuestro curso. Vale, eso es nuestro curso. Con eso, qué bueno que pusieron sus presentes. Insisto, les doy la bienvenida al curso y comenzamos, chiquillos. Comenzamos de lleno. ¿Cómo vamos a trabajar? Por favor, y les pido harta paciencia en esto, todas las dificultades que puedan tener ustedes en sus casas o yo, no sé, porque ya se han fijado de pronto, se ponen a ladrar todos mis perros y ladran nomás. Toda la paciencia del mundo.
en general yo voy a ir revisando los apuntes, tal como lo hicimos en biomatemática. Lo único es que si yo me pongo a revisar el apunte con usted, bueno, para eso lo reviso yo solo, no. Y vamos a ir sacando ejemplos, agregando cosas, y habitualmente de las clases va a salir algún otro, no apunte, pero sí elementos que salen en la clase, lo cual siempre se los iré enviando. ¿Ok? Bien, no sé, ¿alguna pregunta general, chiquillos? ¿Algo antes de que comencemos? Dice llanamente. Vale. Como les digo, la profesora de talleres Gisela Tapia, una chica que es ingeniera matemática, que estudió, bueno, hizo su tesis en su momento conmigo, pero está titulada ya hace varios años y en este momento está haciendo el magíster. En matemática. Pero yo quiero que se vaya por el área de estadística porque es bien buena en eso. Listo. Curso, comenzamos. Esto fuera, 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 esto. Este es un pequeño punto en que les digo, bueno, les digo inicialmente de dónde estamos sacando. Muchas cosas que están escritas, ejemplos y cosas así, me los he robado de este libro, obviamente, me los he robado, me puse a hacer yo, a sacar datos y a hacer yo los estudios. Ahora, la estadística en ciencias de la salud es una cosa que ustedes ya saben que se la van a encontrar y se la encuentran. Y en los tiempos modernos, en los tiempos que estamos viviendo, es lo más habitual y ustedes lo conocen. Es decir, se trabaja con datos. En el momento que uno trabaja con datos, tiene que hacer estudios. Los estudios pueden ser estadísticos, en general, como una descripción, pero también estadísticos para hacer una predicción, es decir, qué va a pasar hacia adelante. Son básicamente los dos ejes, y la unión entre esos dos ejes es la probabilidad. La descripción, ¿qué es lo que hay? Mire, tengo aquí estos datos, ¿qué es lo que pasa? Y cuando digo descripción, ustedes podrán entender, ya, si son números, puedo calcular promedios, modas, todas esas cosas, pero además puedo hacer una descripción visual, qué es lo que está pasando gráficamente o en función de mi experiencia. Y esa es la primera parte. Necesito la probabilidad para después poder predecir a través de la inferencia. Aquí hay, bueno, varias cosas de esta, como les digo. Aquí en estadística matemática ese rasgo número no tiene error de medir. Bueno, estas son las típicas cosas que he sacado de los libros, donde se aplica técnica estadística para física y química, pero después ya en general hacia todas las áreas. Son poquitas las áreas del saber que no usen la estadística. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la UTA, en la carrera de Derecho, no tiene un curso de estadística y sin embargo ellos usan estadística después. De hecho, la usan en su toma de decisiones. Ya les dije, la toma de decisiones es una de las partes más importantes de la estadística. La ciencia de las sociales, etc. ¿Ya? Una de las cosas más típicas del estudio caso y controles. Fíjense ustedes, si yo quiero aplicar algún método, alguna nueva metodología, algún nuevo fármaco, algo, pues yo lo puedo aplicar, pero para poder ver la efectividad es habitual que uno tenga un grupo de control para ir comparando y viendo cómo se comporta a lo largo del tiempo. Esa es una de las cosas típicas que ustedes usan. ¿Y qué significará eso? Que después van a tener que hacer un contraste para ir comparando las mediciones del grupo control. El grupo control se le puede aplicar un placebo, se le puede aplicar nada, se le puede simplemente observar, contra el grupo al cual se le está aplicando el tratamiento. Bueno, aquí está, acuérdense que yo les mencioné hace un rato, la significación. La significación. Decir que algo es significativo quiere decir que tiene una probabilidad de error baja. Eso es.
Yo cuando tomo una decisión, tengo posibilidades de acertar o de equivocarme. Lo que yo quiero es que la probabilidad de equivocarme sea la mínima. Pero si fíjense ustedes, existen dos posibles decisiones. Una es, supongamos que queremos aplicar alguna metodología, una es aplicarla o no y la otra es no aplicarla. Y los errores están asociados inmediatamente. Es decir, aplicarla cuando no debería haberla aplicado o no aplicarla cuando debería haberla aplicado. Son dos tipos de errores. Y nosotros lo que queremos es cuadrar esos dos tipos de errores al más pequeño posible. Vamos a hablar harto de eso, vamos a hablar harto, chiquillos. El parámetro es la significación. Por favor, la significación a partir de ahora, el nivel de significancia para ustedes es lo que significa, es lo que representa la significación. Cuando nos digan ahora, cuando el ministro nos diga, no, ahora estamos mejorando significativamente, veamos. Siempre tiene que ir con el nivel de significación, es decir, con el margen de error. Margen de error, ojalá menor del 5%. Y si estamos hablando de cosas tan importantes como la salud, la vida, etcétera, menos de un 1%. En estudios médicos, habitualmente se utiliza un 1%, incluso hasta un 0,1%, por razones obvias. Bla, bla, bla. Ya. Bueno, eso ya lo tienen para leer ahí ustedes. Los ensayos clínicos. Respecto a... Esto lo pueden leer y lo pueden sacar de cualquiera de los libros, pero es un poquito... Aquí yo les hice un poquito de resumen. Lo único que les puedo decir es que desde que hay registro en la historia de la humanidad, es decir, de cuando los individuos ya podían hacer conteos, etcétera, ya tenemos registros estadísticos. Pero cuidado, registros estadísticos, es decir, estadísticas no es lo mismo que estadística y no es una simple corrección así en términos plural singular. No, las estadísticas son los conjuntos de datos y la estadística es la ciencia. ¿De acuerdo? 3000 años antes de Cristo, aquí estamos hablando, por cierto, de las zonas europeas, hindú, para ese otro lado, no están hablando de las zonas nuestras. Porque 3000 años, en el año 3000 antes de Cristo, o sea, hace 5000 años, ya estaban aquí, ustedes saben muy bien nuestros antepasados. Ok. El camino que ha seguido la estadística, en algún caso, en algún momento se cruzó con el de las probabilidades. Porque si bien la estadística consistía en los registros, los griegos lo hacían mucho, los egipcios antes que los griegos, lo que tenían que tener registro. Cuando el individuo tomó ya, en cierto modo, la decisión, es decir, siguió el camino de crear, entre comillas, civilizaciones, tenía que saber qué es lo que existía. Y cuando tiene que saber qué existe, cuántos individuos hay, cómo se alimentan, todo lo que concierne para que esa civilización pueda continuar, tienen que haber registros estadísticos. Pero hubo un momento en que eso incorporó también las probabilidades, y las incorporó cuando se tenían que tomar decisiones hacia adelante. El comienzo de las probabilidades era un simple juego, eran juegos de azar. Eran juegos de azar, tipo juegos de dados u otros juegos que aquí se los menciono, antiquísimos, pero hay un momento en que pasa a ser ciencia. ¿Y saben ustedes? De eso no hace mucho tiempo, 300 años atrás, recién 300 años atrás. En cambio, las estadísticas existen miles de años. Los estudios estadísticos eran relacionados principalmente, fíjense ustedes, principalmente relacionados con la población y lo que le concierne a la población.
Pero por supuesto que después estamos hablando de por ejemplo, Pipino el Breve y Carlomagno deberán hacer estudios minuciosos de las propiedades de la iglesia. Es decir, ya se extendió hacia todas partes. Fíjense ustedes que las conquistas que hacían, no sé, cuando teníamos 20.000, 30.000, 50.000 soldados que recorrían a pie desde Roma hasta Asia, hasta casi llegar ahí al océano otra vez, 50.000 personas caminando. Piensen ustedes qué significa 50.000 personas caminando un año y medio. Significa que esas 50.000 personas tienen que comer, vestirse, se va a enfermar gente, armas para todos ellos. Es una cosa impresionante y para eso tenían que tener registros. Y tampoco podía ocurrir que el soldadito, no, yo es que me cambio de casco todos los días. No. Registro de qué hacían cada una de las personas, después de cada una de las batallitas, cuando llegaban a un pueblo, descuartizaban a todo el mundo y pasaba todo lo que pasaba, cuántos de ellos quedaban vivos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son registros estadísticos. ¿Se fijan ustedes? Y eso crea la necesidad de tener un registro estadístico. La necesidad, porque claramente, si no hay un orden en los datos de lo que ellos tienen, difícilmente pueden hacer planes hacia dónde van a ir y hasta dónde podrían llegar. Bueno, aquí van a poder leer cada una de estas cosas. Vamos a hablar de los conceptos iniciales, conceptos con los que nos tenemos que manejar. Ya les dije que estadísticas realmente no lo tratamos igual que como un plural de estadística. Yo no, por ejemplo, en matemática, una cosa es matemática, que es la ciencia que estudia, no sé, por los números, como lo quieran decir, y las otras son las matemáticas, que son, primero que nada, pueden ser mujeres matemáticas, pero también pueden ser procesos matemáticos que se estén realizando. Pero estadística y estadísticas tenemos lo mismo. En la ciencia tiene objetivo la recolección. Por favor, esto es importante. Es decir, ¿qué es la estadística? Es una ciencia. Primero que nada, una ciencia. Para que sea una ciencia tiene que cumplir el método científico. Método científico, que lo podemos, según el contexto y el libro que ustedes pueden haber utilizado y en el área en que hayan trabajado, pueden tener 5 pasos, 4, pero se puede resumir el método científico. En una primera parte bien completa, que nosotros aquí en estadística la generalizamos muchísimo, pero que es una experimentación, una observación y luego las conclusiones. Pero fíjense ustedes, si lo reduzco a esto, yo sé que hay muchos más pasos entre medio. Por ejemplo, antes, y esta es importantísima, antes está la formulación de hipótesis. Por lo tanto, al final, después de las conclusiones, está la formulación de las tesis. Es decir, yo opino que, afirmo tajantemente nunca un 100%, pero sí con un 99% o un 99,9% de qué. ¿Se fijan ustedes? Y luego, según lo que uno esté haciendo, el proceso de experimentación, cada uno de esos puede tener unos subpasos también. Pero básicamente, dejemos claro que es una ciencia. Una ciencia. La medicina es una ciencia. Algo relacionado, los ingenieros, por ejemplo, por mucho tiempo han peleado su espacio en la ciencia. Hoy en día ya se está considerando, pero mucho tiempo no se consideraba, porque el ingeniero era el individuo que hacía, que resolvía problemas. Ahora no, ahora también estudia y analiza los problemas para llegar a conclusiones también. Mucho tiempo le costó a la ciencia, al derecho, entrar en las ciencias. Le costó muchísimo. Ahora ya está.
básicamente en cualquier área en que uno pueda hacer un doctorado, hay una ciencia. Usted, cuando terminen su carrera, de aquí a tantos años, después hacen su doctorado y van a ser doctores. Doctor en medicina, PhD en medicina, y ahí va a estar el área. ¿Se fijan? Respecto a la bioestadística, es justamente la estadística aplicada a ciencias de salud. Igual como existen las estadísticas aplicadas a otras áreas, esta es aplicada a ciencias de la salud. Ok. Bueno, aquí para pensar en términos estadísticos hay que seguir una serie de pasos que van desde la definición del problema hasta la toma de decisión, justamente lo que les estaba diciendo. ¿Por qué siguen el método científico? La estadística nosotros la dividimos en varias partes. Primero que nada, en dos bloques, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Sin embargo, cada uno de ellos tiene también sus subdivisiones. Primero, la estadística descriptiva está formada por métodos gráficos, numéricos que utilizan para resumir, procesar los datos y transformarlos en información. En la estadística descriptiva, muchas veces se incluye la recolección de datos. De hecho, el proceso previo, que es la toma de decisión de cómo se van a recolectar los datos. Y existe el área en estadística que se llama muestreo. El muestreo es una parte de la estadística que se encarga de formular el método cómo se recolectará la información. Eso es un muestreo. ¿De acuerdo? Y existen expertos en muestreo. Hay gente que se dedica a muestreo fuertemente. La típica pregunta que nos hacen siempre, todo el tiempo, es decir, oye, ¿cuánto tiene que ser el tamaño muestral? ¿O a cuántas personas tengo que encuestar para que mi estudio sea importante o significativo o válido? Bueno, ahí tienen muestreo. ¿De acuerdo? Que no es solo, cuidado, el muestreo no es solamente llegar a ese número, sino que también es el método de cómo se va a recolectar la información. Por ejemplo, es habitual que uno use un muestreo aleatorio simple, es decir, que todos los individuos a los cuales yo podría entrevistar, todos ellos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. También puede ser un muestreo estratificado, en que yo tengo la población dividida en grupos y dentro de ellos, cada uno de esos grupos, hago un muestreo aleatorio simple. Pero luego están los no probabilísticos. Los no probabilísticos donde yo, mira, dispongo de estas personas y entre ellas escojo a quien me conteste, a quien cumpla las características, y no tengo posibilidades de hacer un muestreo aleatorio simple porque no va a haber tanta gente para eso. O porque las condiciones no me lo van a permitir. Fíjense ustedes, ahora con pandemia, muchos estudios que se hacen estadísticos están siendo no probabilísticos, justamente por eso. Porque, escucha, para empezar, si hay cuarentena, la gente no puede salir a la calle, en teoría. Entonces, si yo quiero estudiar, no sé, cuántas personas, no sé, por inventarle algo, cuál es la edad, una serie de características, los individuos que hacen fiestas en Arica para que después salgan en la tele, ¿cuántas personas de esas hay? Bueno, solamente les voy a poder preguntar a ellos, no es que yo voy a escoger a la población en general y ver cuántos hacen fiestas, no, solamente los que cumplen la característica. Y como son pocos, los voy a tener que entrevistar a ellos prácticamente todos. ¿Se fijan? No probabilístico. Muestreo intencionado. Voy a escoger a una persona porque quiero hacerle una serie de preguntas o quiero hacerle un test de esfuerzo, etc. Y la escojo yo por algún criterio mío. No sé, yo conozco a fulanito, mira, porque lo conozco, porque me da más confianza, porque alguna vez ha participado conmigo,
muestreo intencionado. Y esos son válidos, también son válidos. En sus contextos son válidos. Luego está la estadística inferencial. Esa es la parte, digamos, en que se sustenta todo lo anterior que hemos hecho. Para poder nosotros tomar decisiones, nosotros tenemos que trabajar en estadística inferencial. Queremos hacer predicciones. Cuando quiero hacer una predicción, en el fondo, yo estoy tomando una decisión, es una apuesta que yo hago. Previsiones y estimaciones que se utilizan para transformar la información en conocimiento. Habitualmente, yo tengo que hacer un muestreo con un criterio muy simple. Tienen que ser la mayor cantidad de individuos para que el estudio sea confiable, válido, pero también la menor cantidad de individuos para poder hacerlo en poco tiempo. No sé, por decirle algo. Ahora empezamos, no sé, se cierran las fronteras de Chile. Yo quiero opinar, quiero ver qué opinan los chilenos de que se cierren las fronteras en Chile. Ya quitamos a los niños más pequeñitos. ¿Qué opinan 15 millones de chilenos de que se cierre la frontera? Mi primera opción sería, chavos, me busco la vida y le pregunto a los 15 millones de chilenos. Pero cuando termine de preguntarle a todos, ya la medida pasó de moda, el tema pasó de moda, no tiene ningún sentido. Entonces yo tomo una muestra que sea lo suficientemente grande para que sea creíble el resultado, pero lo suficientemente pequeño para poder obtener rápido el resultado. Observen ustedes cuando las encuestas que se realizan. Las encuestas que se realizan, ustedes saben que si miran ustedes la ficha técnica, suele ser de pocos individuos. No hacen una encuesta a 10.000 personas, una encuesta a 1.500, a 2.000. Y con eso van viendo la tendencia rápidamente. Y 1.500 o 2.000 personas en todo Chile es la nada misma. Es la nada misma. ¿Se fijan ustedes? Pero también, ustedes se han fijado que cuando hay una elección, empiezan a salir los resultados en la tarde. El primer resultado que va a sacar el gobierno a las 9 de la noche. Perfecto. Ya se empieza a ver hacia dónde apuntan las cosas. Porque no hace falta ver el 100% para tener el resultado. El 100% nos va a dar el resultado definitivo. Pero ya nosotros podemos inferir con pocas observaciones. Y ese es el estudio que realizamos en la tercera etapa, la estadística inferencial. ¿Qué es una población? Curso, insisto, estamos con los conceptos iniciales, con los conceptos en los cuales nos vamos nosotros a apoyar para poder después ir hablando libremente. La población es el conjunto de todos los individuos que yo quiero estudiar. Que no necesariamente los voy a estudiar uno a uno, pero yo quiero estudiar, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre todos los estudiantes de medicina de todo Chile. La población, los estudiantes de medicina de todo Chile. Yo la delimito en función de lo que yo estoy estudiando, por supuesto. Porque yo podría decir, yo quiero saber la proporción de población que, no sé, que viajó el último verano. Ya, pues, y si lo digo así, puede ser cualquier población de cualquier parte del mundo, puede ser de Arica, puede ser chilena, puede ser de cualquier parte. ¿Se fijan ustedes? Entonces, la población yo la tengo que delimitar lo suficiente como para que estén los individuos que a mí me interesan. Pero además, tienen que estar incluidos todos los individuos, aún sabiendo que no los voy a estudiar a todos, uno por uno. Porque para eso está el muestreo, lo que sigue en el párrafo de abajo. La muestra es un subconjunto de la población, por lo tanto, con las mismas características. Por lo tanto, con las mismas características de los individuos de la población. Vamos avanzando, chiquillos. Si ustedes se fijan, permítanme, están ahí. Ahí hay alguien que me escribió por WhatsApp. Buenos días, profesor, la nueva estadística. Ahí el link.
vuelta. Fíjense ustedes. Si hemos delimitado la población, esto es lo que nosotros queremos estudiar. Queremos estudiar, hacer un estudio sobre todos los pacientes con diálisis en Arica. Perfecto. Pero como, bueno, eso puede ser una población lo suficientemente pequeña como para poder estudiarlos todos, pero si yo ahora quiero estudiar todos los pacientes con diálisis en Chile, chuta. También hay que ser bien claro en esto. Para eso los países se dividen en territorios más pequeños, ya sea provincias, estados o lo que sea, para poder llegar a cada uno de los individuos. Porque claro, si yo hago un estudio, un muestreo solamente de los pacientes con diálisis, ¿qué pasa con los demás? Pero ojo, que el muestreo me va a permitir a mí tomar decisiones para después aplicar hacia todos los individuos lo que tenga que aplicar. ¿Se fijan? Vale. ¿Qué estudio yo en los individuos? En los individuos, yo estudio sus características, que son las variables. A partir de ahora, las variables son las características de los individuos. Las características que pueden ser numéricas o alfanuméricas, pueden ser un sí o un no, las características. ¿Ok? En cambio, los datos, no es lo mismo hablar de variables que datos. Variable es lo que yo estudio. Los datos me permiten hacer ese estudio. Los datos yo los observo, los proceso, les hago lo que quiera, los opero, etc. Pero los datos son para estudiar las variables. ¿Y de dónde saco yo los datos? Bueno, aquí van a ver ustedes que existen lo que son las fuentes de datos. Registros de datos que se guardan, bueno, de forma rutinaria, los registros, las encuestas, ya les mencionaba, experimentos y otras fuentes. Las fuentes, cuando hablamos de otras fuentes, las confiables son las que están publicadas. Y ojo, no necesariamente el periódico, no necesariamente el Mercurio, la Tercera o la Cuarta, no. Fuentes que, publicaciones que han sido procesadas y han sido analizadas por pares. O sea, por otros individuos que estudian cosas similares a la nuestra. A mí no me sirve lo que publica la Tercera, no me sirve para nada. Me sirve lo que le saco la información, por ejemplo, cuando dice ranking de, lo hago habitualmente, ranking de universidades, no sé, según tal indicador. Y yo lo único que le busco, a la Tercera le busco fuente. Me voy a la fuente y ahí busco yo la información. Por un motivo muy simple, porque confío en la fuente, no confío en el diario. Y no es cosa mía, es un asunto, digamos, de rigurosidad científica. Yo le creo a quien hace estas cosas, no necesariamente el que las difunde, porque el que las difunde las puede difundir de formas extrañamente cuestionables. Y lo sabemos. ¿Ok? Entonces, población, todos los individuos que yo quiero estudiar. Muestra un subconjunto de la población. ¿Qué estudio? Las características, las variables. ¿A partir de qué? De los datos. Listo. Pero las variables no son únicas. Ya lo hice notar, por favor. Antes que se me queden dormidos, chiquillos, esta es la parte más tediosa. Después ya nos metemos a hacer cuentas, etcétera. Pero tenemos que ubicarnos donde estamos, ¿vale? Harta paciencia. De hecho, me estoy saltando muchas cosillas, pues ustedes las leerán después, si quieren. Pero necesitamos... Miren, me parece mucho, pero sí, es mucho. Y ahí... Listo. Vale. La clasificación de las variables. Clasificación de las variables. Curso. Aquí lo pueden leer esto, pero... Nosotros tenemos dos tipos de variables para empezar. Dos grandes tipos.
variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Variables, y la expresión lo dice, cualitativa, cuantitativa. El resultado de la cuantitativa es un número. El resultado de la cualitativa justamente no es un número, es una expresión no necesariamente numérica. Ahora, dejemos en claro que la variable cualitativa se puede codificar y ser números también, pero no pierden su rasgo de ser variable cualitativa. A su vez, las variables cuantitativas, número de individuos que entran en, no sé, en un negocio a una cierta hora. El número de personas que tienen cierto tipo de tratamiento, se les aplica cierto tratamiento, etc. Variables cualitativas, no sé, origen, no sé, ¿de dónde viene usted? De Arica, yo de Iquique, yo de Italia. ¿Ok? Variables cualitativas. Variable cuantitativa, la edad de una persona, la temperatura. Variable cuantitativa, la variable cuantitativa puede ser hasta puede ser una medición, no sé, nivel de, no sé, de lo que ustedes quieran, hasta pulsaciones, ¿ok? Cuantitativa. Pero las variables cuantitativas se clasifican a su vez en variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Las variables discretas me dan un número entero como respuesta. Dan la idea de contar. En cambio, las variables cuantitativas continuas me dan una idea de medir. Por lo tanto, no necesariamente el resultado es un número entero, más bien es un número real. ¿Se acuerdan? En biomatemática distinguimos números reales, que están sobre la recta real, de los números enteros, que son positivos y negativos, pero hay un salto entre uno y otro. A su vez, las variables... Empecéito, ¿cómo le hago un...? ¿Me quedaron dormidos ya? Eso. ¿Hay alguien despierto ahí? Sí, profe. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, profe, aquí estamos. Me tienen paciencia, chiquillos, me tienen paciencia. Para mí... Máximo! ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Les comenté, chiquillos, esta primera parte me pasa siempre en estos cursos. Esta primera parte es como mucho bla bla, mucho bla bla. Se fijan, no he hecho ninguna cuenta ni nada. Pero es que tenemos que ubicarnos en qué contexto nosotros estamos. Por favor, y respecto me preguntan ahí por interno, diferencia entre población, muestra y muestreo. La población. Yo quiero, mi población puede ser todos los chilenos. La muestra, un subconjunto. Por ejemplo, yo quiero estudiar cosas simples, ¿no? Quiero estudiar, ¿qué opinarán los chilenos que se posterguen las elecciones de ahora de abril? Ya, yo quiero saber, ¿cuál es la población? Todos los chilenos. La muestra es al conjunto que yo le pregunto. Al conjunto que yo le pregunto. Y el muestreo es el proceso por el cual yo llego a ese conjunto. ¿Se fijan? Población es lo más grande. Después está la muestra, que es el subconjunto, y de qué manera escojo yo la muestra, es el muestreo. ¿Vale? Respecto a la pregunta. Vuelta, ya, no se me duerman, chiquillos, ya nos queda poquito, nos quedan como todo ahorita. Paciencia. ¿Ya? También el profe se cansa, si no había hablado tanto mucho tiempo. A su vez, las variables cuantitativas discretas se pueden considerar
finitas o infinitas. ¿De acuerdo? Y las variables cuantitativas continuas no tienen una subclasificación. Por favor, dejemos claro la diferencia entre finito e infinito. Y básicamente es lo que nosotros podemos entender por finito e infinito. No es necesariamente pensar, oh, te quiero como tantas estrellas hay en el universo. No hay que irse tan allá. Finito es algo que yo puedo delimitar, en que yo sé cuál es el comienzo y cuál es el fin. En cambio, infinito es algo que puede seguir ocurriendo, y que yo no necesariamente voy a saber hasta dónde va a llegar. Ejemplo, finito. Mira, en este curso tengo, en el curso con ustedes tengo 38 personas. Una variable cuantitativa, discreta, finita, es cuántas de esas 38 personas van a aprobar la asignatura con nota mayor que 6. Eso es finito. ¿Por qué? Porque como mucho ninguno, como muy poco ninguno, y como mucho 38, no van a haber 100 personas que van a aprobar con nota mayor que 6. Esa es finita, está delimitado. Una variable infinita. Una variable, ¿dónde estaba? Una variable infinita es aquella en la cual yo no sé. ¿Existirá un límite? Posiblemente sí, pero no lo puedo determinar a priori. Por ejemplo, ¿cuántos individuos? Pues estoy en la discreta, así que tienen que contarse, tienen que poderse contar. No puedo decir yo el largo de una mesa, eso no lo puedo decir porque eso es una variable cuantitativa continua. Decía, el número de personas que entran en un estadio, ya, pero lo voy a exagerar más. Antes, no sé si hay alguno de ustedes que siendo niñito, chiquitito, veía el programa de Don Francisco. Una de las cosas era cuántas personas caben en un Fiat 600. Hombre, si tienen que ir sentaditos, 4. Apretaditos, 5. Súper apretado, un poquito más. Pero el concurso consiste en cuántas personas, 14 personas, 15 personas. ¿Cuántas pueden? No tengo ni idea. No tengo ni idea, no sé cuántas personas pueden entrar en un estadio. Mira, si les ponen restricciones que solamente se pueden sentar, se pueden sentar en los asientos que están puestos en las gradas, perfecto, ahí es finito. Pero si puede entrar, quedar gente de pie, pasear, sentarse uno encima de otro, no tengo ni idea, no sé. Eso es infinito. Eso es un infinito. Y les vuelvo a insistir, aunque sabemos que en algún momento se va a cortar, que no puede continuar, pero es infinito porque no sé cuánto. ¿Ok? En cuanto a las variables cuantitativas continuas, que son las que nos dan la idea de medir, pues, ojo, un detalle sobre eso, sobre la idea de medir, no sé, típico. ¿Cuántos litros de agua puedo poner? Perdón, no litros, ¿qué capacidad tiene un vaso? Bueno, depende de cuánto lo llenes, pero ¿cuánta agua le vas a echar? No sé. Es continua la medición. No es que yo le voy a echar exactamente justo 250 centímetros cúbicos. Hay un margencito para arriba y para abajo. Pero dejemos claro, por favor, que habitualmente en nuestro lenguaje nosotros discretizamos las variables continuas. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28 años. 28 años quiere decir que pero justo en este momento, hace 28 años, naciste tú. Bueno, no, 28 años y 3 meses y 4 días. ¿Se fijan? Si yo mido la edad como el tiempo desde que ha transcurrido desde el momento en que yo nací, o sea, que saqué la cabeza, abrí los ojitos, hasta este mismo momento, por supuesto que es una variable continua, pero en realidad nosotros la discretizamos. Los primeros meses, los primeros días no, sí tiene 7 días, después ya tiene tantos meses, después un año, 6 meses, etcétera, pero después un año, no sé. ¿Cuántos años tienen? 28 años, 6 meses, jamás digo eso. ¿Se fijan? Y en muchas otras mediciones. Esas son las variables, los tipos de variables.
los tipos de variables. Ok. Sigo. Bueno, aquí está explicado todo. Nuevamente, más largo, sí. Lo que decía las variables continuas. Una persona puede decir que mide 1,89 m, pero en realidad puede tener una estatura de 1,81 m, o depende de la precisión del instrumento. Eso es súper importante también con qué se está midiendo. Luego están las escalas o niveles de medición. Para poder nosotros hacer un estudio adecuado, yo tengo que saber de qué tipo de variable se trata y de cómo es medida esa variable. Y los niveles de medición son niveles jerárquicos, chiquillos. Este conjunto bajo el nombre escala de medición o niveles de medición. 4 categorías. La más simple, ya, déjenme escribir aquí también. La más simple es la escala nominal, ¿ya? O nivel nominal. El nivel nominal, que no, ahí sí. El nivel nominal se utiliza habitualmente para variables cualitativas. Nominal, nombre, nominal. ¿De qué región es usted? Ojo, las religiones. Las regiones están dadas en números, pero son cualitativas. Yo soy la segunda región. Eso estará, perdón, Antofagasta. Vale. Es un nombre, o es un número que representa un nombre. Bueno, para lo que diga, nominal son nombres. Color de pelo, medicamento, el tipo de tratamiento. A propósito, tengo que dar ahí un antibiótico a un perrito. 50. Es la escala más simple, no hay un orden de jerarquía. No sé, ¿cuáles son los tipos de, no sé, pues, le pregunto a individuos de su religión, no sé, pues, hay uno que es hindú, hay otro que es católico, evangélico, no sé, pongámosle estas 3 de momento, ¿no? Ya, no hay un orden de jerarquía, no es que esta sea superior a esta otra, no tiene ningún sentido. No tiene sentido sumar. Yo no puedo sumar católico más hindú. Que sumo, no tiene ningún sentido. La siguiente escala es la ordinal, en que es similar a la anterior, pero hay un orden de jerarquía. Por ejemplo, en la universidad existen los órdenes de jerarquía para los profesores a tiempo completo, los que estamos ahí, bueno, estábamos todo el día en la universidad. No sé, una persona cuando entra a la universidad, en la universidad nuestra al menos, es contratada en la jerarquía más baja, que se le llama instructor, profesor instructor. Después de un tiempo, si hace algunas cosas, ¿no?, pasa a asistente. Después, un poquito mejor, asociado, y ya el top, el titular. ¿Se fijan? Top es un decir, pero hay un orden de jerarquía. Es decir, este de aquí, en teoría, va a tener mejor sueldo que este otro, tiene otras características que los de más abajo. Normalmente los más nuevos tienen la jerarquía más baja, y los más viejitos, esta otra. Y la gran mayoría de la gente se mueve entre asistente y asociado, sobre todo asistente. Esta es la jerarquía que abarca muchísima gente, porque no necesitan ser doctores necesariamente, y no tienen que ser, digo, doctores necesariamente, y basta con que hagan clase y ya son felices. Pero a estos otros, obviamente, hay otros tipos de exigencias. ¿Se fijan? Pero en todo tipo de cosas existen jerarquías, y no necesariamente tenemos que ir a militares, uniformados en general, en cualquier área. Ordinal, hay un orden. ¿Okay? Los números también representan un orden. Después, fíjense ustedes, aquí está, nominal se refiere a datos que se obtienen con preguntas categóricas. Detalle a considerar, por favor.
Detalle a considerar. ¿Dónde iba? La típica escala de Likert, Likert, en que, no sé, hace una afirmación y uno tiene que decir muy desacuerdo, desacuerdo, me es indiferente, de acuerdo o muy de acuerdo. Esa es una escala ordinal. Hay un orden, hay un orden. Pero habitualmente yo lo codifico y digo 1, 2, 3, 4 o 5 y lo codifico. Pero sigue siendo una variable cualitativa, lo que les dije hace un rato. Sigue siendo una variable cualitativa con una escala ordinal. Y muchas otras cosas. Sexo, hombre-mujer, 1, 2. Ya, pero no es que 1 sea mayor que 2 o 2 mayor que 1, no necesariamente. Por lo tanto, esa sería nominal, pero codificada. Por cierto, la codificación es libre. Normalmente uno pone 1 y 2 o 0 y 1 por comodidad, pero yo le podría poner 3.445, 7.428. Podría poner eso y sería igual de válido. Después sigo. Bueno, bla, bla. Aquí los pacientes convencionales pueden crecerse como no mejorado, mejorado y muy mejorado. Esa es una escala ordinal. Los individuos pueden clasificarse su nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Esa es ordinal, pero hay que tomar en cuenta en el contexto. Quizás interesa estar más abajo o más arriba, dependerá de lo que se está tratando, ¿no? Ya. Luego están los siguientes niveles, que son intervalos y de razón. Esos son numéricos, en escala ordenada, y son numéricos. La de intervalo, luego está la de intervalo. La escala de intervalo y la última de razón. Fíjense ustedes, la de intervalo, que es numérica, me indica a mí un orden numérico en el cual no necesariamente el 0 indica ausencia de la característica. Esa es una de las propiedades de esta. Y la otra es que no tiene sentido sumar, o sea, realizar operaciones aritméticas entre los distintos valores. Me explico. Yo, no sé, estoy en la calle, ¿cuántos grados hacen? 10 grados, pucha, está fresquito, va a ser frío. Ya, ahora hacen 20 grados, hace el doble de temperatura. No es que yo sienta el doble de calor, no tiene sentido la operación 2 por. Más aún, ¿cuántos grados hacen ahora? 0 grados. Ah, eso no significa que no haya temperatura. Esa es la de intervalo. No significa la ausencia del cero, perdón, la existencia del cero no significa la ausencia de la característica. ¿Ya? No sé, pulsaciones, ¿tiene pulsaciones? 0 pulsaciones. Ah, es que no tiene pulsaciones. Entonces sí hay ausencia de la característica. ¿Se fijan? En cambio, temperatura, tiene 0 grados. Bueno, no hablemos de un individuo, sino que hay 0 grados, no significa que no haya temperatura. De hecho, el cero absoluto está definido como menos 200 y tantos grados. Por otra parte, la de razón es la numérica tal como nosotros entendemos los números. Y se pueden sumar, hacer las operaciones, multiplicar. ¿Cuántos hijos? No sé, pues se juntan una pareja, él tenía 2 hijos, ella tenía 3 hijos, ya se juntan. ¿Cuántos hijos tienen en total? 5. Yo sumo 2 más 3, 5. ¿Se fijan ustedes? Tiene sentido sumar. ¿Cuántos hijos tiene? 0 hijos. Ah, no tienes hijos. Ausencia de la característica. Esa es la de razón. Nominal, la escala más baja. Ordinal, que hay un orden. Intervalo, numérica, en que no tiene sentido las operaciones aritméticas. Y de razón es la numérica absoluta, la que nosotros conocemos como número, en que les puedo hacer operaciones, en que el 0 significa que no existe esa característica o que no se tiene esa característica. Estos son los niveles de medición. Está con más detalle en el apunte aquí. Se indican tanto el orden como la distancia con respecto a un cero natural, etc.
Una persona que pesa 80 kilos pesa el doble que una que pesa 40. Esa es la de razón. Una persona que tiene 40 años es el doble vieja que una que tiene 20. En cambio, aquí está la otra. El típico ejemplo es la de los grados. Con eso tenemos la primera parte. Quería quitarme esta parte encima, porque yo sé que es tediosa, sobre todo le va a ser tedioso leer. Está un poquito más entretenido en los libros en inglés. Ahora viene la siguiente etapa. Ahora entramos ya un poquito más en cálculos estadísticos. ¿Ya? En cálculos estadísticos. Bien. Si ustedes se fijan bien, nosotros estamos aquí. Esto, organización de los datos. Tal como nosotros nos vamos... Ay, no, le estoy compartiendo pantalla, chiquillos. Tal como nosotros les decía, les mostraba aquí. 5 de abril, un poquito los conceptos iniciales de lo que estamos hablando. Después, esta semana ya, esto ya no es con SPSS, porque le pedí a la mujer que cambie y no trabajemos nada con SPSS. Ya, pero a lo que iba. ¿Y cómo nos vamos a organizar nosotros en la semana? Ustedes saben que existe ahora ¿conocen? Hay un reglamento de las clases online. No sé si se lo ubican. Tiene que haber pasado por lo menos por el SEC de ustedes. Entonces, lo que no podemos hacer es una clase excesivamente larga. Por lo menos que yo le esté hablando 1 hora y media, 2 horas. Aparte que yo creo que el amigo Arturo ya se quedó dormido, por ejemplo, con su perrito. Pero aparte que se me van a quedar dormido, va a ser pesado. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir revisando, ir avanzando en el apunte que yo les voy a ir entregando, porque ahora, por ejemplo, este apunte ya queda para ustedes. Y nosotros después vamos, no atendiendo consultas, si yo les voy a seguir contando, si la clase cátedra continúa, pero no vamos a estar 2 horas hablando. En general, yo lo que le propongo es que tratemos de hacer un descanso, como lo hicimos, por cierto, lo hicimos el semestre pasado. Un descanso, no sé, a la hora 10, por ahí hacemos un descanso, después seguimos hablando, o dejamos las cosas hasta ahí como van. Chiquillos, curso, ¿cómo van ustedes? Bien, profe, aquí estamos. Bien, Máximo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que tenga alguna duda de lo que he hablado, de lo que hemos visto hasta el momento? Porque ya me voy a meter a cuentas, a hacer cuentas. Miren, ¿Profe? María José. Perdón. ¿Existe la posibilidad de que nos comparta el sílabus? Es que así me sirve para organizarme mejor. ¿Qué es el sílabus? La planificación, No la lo que nos mostró subí, recién. El programa creo que está en intranet. que además Pero voy a cambiarlo porque le había puesto mal la fecha. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya, profe. Gracias. Sin duda, nada que agradecer. A ver, estos son ustedes, bioestadística, configuración de asignatura. Estos son ustedes, ahí está el programa. Bueno, no lo veo. ¿No les he subido el programa, parece? Yo pensaba que sí. No, sí está, sí está. Ese lo voy a cambiar, chiquillos, porque... listo, lo acabo de cambiar. Porque le puse las fechas, se fijaron. Y les voy a subir tal como dice María José, que tú creo que te referías a esto. Déjeme hacerle unas modificaciones porque ya me di cuenta que no. No, este no tiene problema, el programa.
¿Ya? Pero esto se lo voy a subir ahora. Déjame cerrarlo para poderlo subir. Bueno, lo hago luego. Ok. Gracias, Kate. Sí, lo entiendo. Chiquillos, yo les propongo que lo dejemos hasta aquí por ser el primer día. Para respirar un poquitito. Esta es la primera vez que hablo tanto rato desde que los vi a ustedes hace harto tiempo. Pero dejémoslo hasta aquí. Les voy a subir el material. Por favor, entiendan, el material se los voy a ir subiendo una y otra vez el mismo, porque, pucha, aparecen erratas y hay cosas que ir corrigiendo. Después va a haber una y les voy a decir, mira, esta es la definitiva. La que les suba a la intranet, esa va a ser la definitiva. Mientras tanto, les estoy dando material para que vayan trabajando. Voy a crear la carpeta y se las voy a compartir. La carpeta donde van a ir los videos. Este mismo video va a ser el primero. Y los apuntes, todo el material, incluido los programas, etc. Lo que subo a intranet también va a estar en esa carpeta. Lo único que no puedo compartir así para todo el mundo en su momento son las notas porque con tema de confidencialidad, pero eso no es mayor problema. ¿Les parece que lo dejemos hasta aquí? Son las 11:04 y respiramos un poquito. Ya, chiquillos, despierten para decirme chao. Sí, profe, de ¿Hacer acuerdo. una pregunta? Dime. ¿Cómo se van a dividir los grupos de taller? Los divide la carrera, ¿eh? Ya, entonces supuestamente estamos en el taller que dice en nuestra intranet. Es que el año pasado lo habíamos hecho por lista. Exacto, Sí, eso fue lo que me están contando. No, si es por lista. Mantengamos el orden del año pasado. A ver, déjenme ver, hay un correo que mandó la jefa carrera. Déjenme verlo al tiro, no se me vayan. Ahí está. A ver, grupo mira, aquí está la respuesta a tu pregunta. A ver, te lo voy a compartir para que... Mira. Excelente. Buenas tardes, Gisela, a mi profesora de taller. Junto con saludarte te envío los grupos de bioestadística de la carrera de medicina. No son los mismos que salen en intranet, ya que según inscriben ramos se incorporan a los grupos y no siguen el orden de abecedario. Por cierto, al grupo de WhatsApp después vamos a agregar a Gisela, ¿eh? No son los mismos, a mediados de abril, director del departamento, bueno, ese es otro tema de cómo se hace. Y estos son los grupos, miren. Anda, qué organizado. Altamira. Sí, y es por alfabético, como el semestre pasado. Hasta Hidalgo. Y después desde Ibáñez. Creo que con eso respondimos al tiro a la pregunta. Igual, bueno, Dime. creo que pasó lo mismo que había pasado en el este anterior. Yo no aparezco en este grupo de taller. En el grupo, yo derivé a ese grupo B por mi apellido Soto, pero no aparezco. Entonces ahí se tendría que utilizar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién me estaba hablando, por favor? Christopher Soto. Christopher. Te voy a decir una cosa. A mí, más que aparezcas ahí, me interesa que aparezcas acá. Espérate, vaya, estoy lento. Eso, en realidad, lo único importante es que tú aparezcas aquí. Si aquí tú no estás, no existes. Y vamos a ver si existes. ¿Vale? Esto es lo único importante porque es lo único válido. Christopher, listo, existes. Después ya tú vas al grupo, al segundo grupo. Bueno, acuérdense que eso no hay que ser tan cuadrado. De pronto, bueno, se organizan con la profesora, van a uno o a otro. No, por favor, esto no es la ley, así, hacen esto, si no, les mando aquí a carabineros, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos claros, Christopher? Sí, muchísimas gracias. Chiquillos, que tengan un buen día. Cuídense mucho, que estén muy bien, pórtense bien. Igualmente, profesor. Gracias mucho, profesor. Cuídese. Esté muy bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, una consulta. Dígame, ¿El ayudante sigue siendo Brian? ¿sabes que Brian no va a poder hacer la ayudantía? Oh, No va a poder ser. entonces... Tengo otro chico que es bien bueno, pero no va a poder ser Brian. Y me dolió muchísimo que Brian, ustedes saben, es brillante.
y me lo tomaron de un colegio y le tomaron a tiempo completo al muchacho. No Ah, terminaron ni la carrera y ya me lo contrataron. No va a poder ser, Brian. No pierdo la esperanza que de pronto todavía se organice con el horario él y pueda, ¿eh? Pero en principio tengo una alternativa. Espero saber. entonces va a ser otra persona por ahora. ¿Y cuándo sabremos más o menos quién es? Espero que lo sepamos esta semana ya. Esperemos. Todavía no se sabe. No, Ya, profe. no, porque además tiene la unidad, que en este caso es mío, el departamento de matemáticas, tiene que hacer el llamado a los ayudantes. Yo tengo escogido, o sea, si no va a Brian, yo tengo escogido a la otra persona, pero tienen que contratarlo. Ya, profe. Y profe, disculpe, respecto al material que subió ahora, ¿hay guía de ejercicio? Sí, yo les voy a ir entregando ejercicios. Sí. Ya, profe. Ya, gracias, profe. Listo, Luis. Nos vemos. Bien. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao, chiquillos. Chao, amigo Chao, Máximo. profe. Chao, profe. Chao, Profesor, cuídese Chao, mucho. profe. que estén bien, cuídense. Chao, profe. Cuídese. Chao. Chao, Arturo. Y Katy. Chao. Profe, gracias. Que estés bien, cuídate.